Hola, buenas tardes a todos y bueno, hoy les vamos a venir a hablar sobre el punto 5.3 que tiene por nombre Identificación de fuentes de financiamiento externo y administración de flujos de efectivo. Uno de los documentos contables macroeconómicos que son de gran importancia para cualquier país es la balanza de pagos. La información que proporciona refleja la situación económica de la nación, porque muestra el equilibrio que hay entre exportaciones e importaciones que son realizadas en un periodo de tiempo determinado, que normalmente son de un año. La balanza de pagos es una medición de todas las transacciones entre residentes nacionales y extranjeros, es decir, recoge las exportaciones e importaciones, además de otra serie de acciones relacionadas con el movimiento de capitales. El registro de las transacciones se hace mediante la contabilidad por partida doble. Cada transacción se registra como un crédito y como un débito. Por lo tanto, los totales de créditos y débitos de la balanza de pagos, al ser fusionados, tienen que ser idénticos. Sin embargo, en cualquier subgrupo del estado de balanza de pagos existe una posición de déficit o superávit. Para elaborar las estadísticas de la balanza de pagos, los gobiernos utilizan la metodología desarrollada por el Fondo Monetario Internacional, FMI, en su manual de la balanza de pagos. Cuando nosotros realizamos una balanza de pagos, al momento de hacerla, esto te va a arrojar tres tipos de resultados. El primero, que viene siendo el positivo, que son los superávit. El segundo, el negativo, que es el déficit. Y por último está el equilibrio. Ahora bien, ¿qué es un déficit en balanza de pagos? Muy bien, esto ocurre cuando un país gasta más en transacciones internacionales de lo que gana, es decir, cuando las importaciones superan a las exportaciones. Esto puede suceder por una variedad de razones, como una disminución en la demanda de los bienes y servicios del país, una apreciación de la moneda local o también una disminución en la competitividad de los productos nacionales. Es importante destacar que el déficit en cuestión a la balanza de pagos no es necesariamente algo negativo. En algunos casos puede ser una señal de que el país está invirtiendo en su futuro a largo plazo. Por ejemplo, al importar maquinaria y tecnología para mejorar su producción. Sin embargo, si el déficit persiste durante mucho tiempo, puede llevar a una disminución en la confianza de los inversionistas extranjeros y también a una depreciación de la moneda local. Ahora bien, por el contrario, el superávit es cuando un país gana más transacciones internacionales de lo que gasta, es decir, cuando las exportaciones superan a las importaciones. Esto puede suceder cuando el país tiene una ventaja competitiva en la producción de ciertos bienes y servicios, o también cuando tiene una moneda local débil que hace que sus productos sean más atractivos para los compradores extranjeros. Al igual que con el déficit, el superávit en balanza de pagos no es necesariamente algo positivo. Puede llevar a una apreciación de la moneda local, lo que hace que los productos nacionales sean menos competitivos en el mercado internacional. Además, el superávit puede llevar a una acumulación de reservas internacionales, lo que puede generar problemas de gestión en la liquidez. Ahora bien, el último es el equilibrio, que bueno, decimos que un país goza de una buena salud financiera cuando su balanza de pago está en equilibrio. La meta, por tanto, es que el resultado final de este indicador sea lo más cercano a cero. Así que vamos a ver algunos ejemplos de países con superávit y déficit. Un ejemplo de país con déficit es Australia. Aunque Australia es conocida por su rica industria minera y agrícola, la economía está altamente orientada hacia las importaciones de bienes manufacturados. Esto ha llevado a que el país tenga un déficit en su balanza de pagos, ya que el gasto de importaciones supera los ingresos generados por las exportaciones. Un ejemplo de país con superávit es Alemania. Gracias a su industria fuerte y competitiva, Alemania ha logrado exportar una gran cantidad de bienes y servicios a nivel mundial. Esto le ha permitido generar ingresos significativos en moneda extranjera, lo que resulta en un superávit en su balanza de pagos. Y bueno, un dato curioso es que nuestro país, según la INEGI, en la balanza comercial de mercancía de México, con fecha de diciembre de 2023, indicó que hubo un registro de superávit comercial de 4.242 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de una balanza de pagos? El principal objetivo de la balanza de pagos es informar al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudar también a formular nuevas políticas tanto monetarias, fiscales y comerciales. También es una herramienta para analizar los aportes del sector externo a la economía interna, así como también comprender los vínculos de esta con los mercados externos y evaluar la capacidad de reacción de la economía nacional ante situaciones favorables o desfavorables del exterior. También ayuda a proveer información relevante sobre la situación económica internacional de un país
para conocer cuál es la posición comercial, financiera y su riqueza neta con el exterior. Importancia de la balanza de pagos. Primeramente, pues ayuda a los gobiernos y a los agentes económicos a tomar decisiones estratégicas. El análisis de este indicador permite identificar las áreas donde un país tiene ventajas comparativas y fortalezas, lo que puede impulsar el desarrollo de sectores específicos de la economía nacional. Además, también ayuda a evaluar los efectos de políticas macroeconómicas y comerciales en el equilibrio económico del país. También esta balanza de pagos es crucial para la estabilidad y la salud financiera de la economía nacional. Un desequilibrio en la balanza de pagos puede indicar vulnerabilidades y riesgos, como un déficit en la cuenta corriente o una fuga de capitales. Estos desequilibrios pueden tener repercusiones negativas en la moneda y en la capacidad de pago de la deuda externa. También la importancia de la balanza de pagos se evidencia cuando los gobiernos deben tomar decisiones de política económica que están vinculadas con el comercio exterior y con las finanzas internacionales. Ahora bien, los gerentes de finanzas del Consejo Mexicano de Negocios monitorean la balanza de pagos para así determinar cómo cambia con el tiempo el flujo de transacciones internacionales. La balanza de pagos puede indicar el volumen de transacciones entre determinados países o incluso también las posibles variaciones en tipos de cambio específicos. Además, todos los datos que se contabilizan se anotan en una sola divisa y con un tipo de cambio fijo, que la divisa aquí hace referencia al término nominativo de la moneda de otro país. Las divisas son consideradas como un activo, ya que es dinero de otros países y tiene un valor. Este valor se consigue cotizando o marcando un valor fijo por un estado o una organización, que en general la divisa escogida será la del propio país. A pesar de que la balanza de pagos en ella se espera que se ofrezca un resultado equilibrado, también es normal que haya diferencias. Y esto se debe a que va a haber ciertos problemas con las cuentas individuales. Balanza de pagos y mercado de divisas. El análisis de la balanza de pagos permite determinar la oferta y demanda de las divisas extranjeras y también una idea acerca de los movimientos futuros del tipo de cambio. Los flujos de transferencias generalmente se llevan a cabo en diferentes monedas extranjeras, siendo un aspecto esencial de la balanza de pagos. Las divisas sirven como unidad de cuenta de estas transacciones para el registro en la balanza de pagos de los países participantes. La información que brinda la balanza de pagos es de utilidad para evaluar el desenvolvimiento del sector externo de la economía nacional. Un ejemplo de información crucial que se puede obtener de la balanza de pagos son los efectos de los flujos comerciantes y financieros sobre el mercado de divisas. Estos flujos son el resultado de transacciones que se hacen en divisas. Por consiguiente, estas operaciones influyen sobre la demanda, la oferta y el valor de divisa en los mercados. Un ejemplo puede ser estas exportaciones que hace un país y que dan lugar al ingreso de divisas que incrementan su oferta en el mercado nacional. Para importar bienes y servicios del extranjero también se requieren estas divisas, ya que aumentan su demanda en el mercado local. Vamos a ver ahora a las empresas domésticas para aprender cómo interactúan en el mercado de divisas y cómo esto afecta a sus operaciones. Las empresas domésticas a menudo participan en el mercado de divisas por diversas razones. En el caso de la importación de productos, muchas empresas minoristas nacionales importan productos del extranjero, como por ejemplo puede ser la ropa, para venderlos en su país. Al hacerlo, deben convertir su moneda local a la moneda del país exportador para poder comprar primero las mercancías que después van a revender. Las empresas domésticas también pueden necesitar importar materias primas. Este sería el caso de las fábricas, que podrían necesitar acero, plástico o madera para poder fabricar sus productos. Este hecho también implica el cambio de divisas para poder comprar las mercancías a los distintos países exportadores. En el caso de la exportación de productos, las empresas domésticas también pueden exportar parte de su producción a otros países, generando así ingresos en divisas extranjeras y que posteriormente deberán convertir a su moneda local. Por último, las empresas también podrían contratar servicios en el extranjero, como podría ser una consultoría tecnológica o una consultoría legal, y necesitarán pagar dichos servicios en la moneda del país proveedor. Para ayudarte a que entiendas todo esto, vamos a ver ahora un ejemplo para ilustrar cómo una empresa doméstica podría verse afectada por las fluctuaciones del mercado de divisas. Supongamos que existe una empresa en Reino Unido que fabrica muebles y vende sus productos en su propio país. Resulta que esta empresa importa la madera de Canadá, y debe pagar por esa madera en dólares canadienses. Pues bien, resulta que la empresa está preocupada por el riesgo de una posible caída de la libra esterlina frente al dólar canadiense, ya que esto podría aumentar sus costos de importación y reducir así sus márgenes de beneficio.
Es decir, si la libra cayera, podrían comprar menos madera canadiense, pero aún tendrían que mantener los precios de venta de sus muebles en libras para el mercado doméstico. Para protegerse de este riesgo, la empresa decide realizar una operación de cobertura en el mercado de divisas, vendiendo libras esterlinas y comprando dólares canadienses, lo que equivale a una operación corta en el par libra-CAD. En el caso de que la libra esterlina caiga finalmente frente al dólar canadiense, la operación de cobertura generaría ganancias que compensarían el aumento en los costes de importación de la madera. Sin embargo, si la libra esterlina subiera frente al dólar canadiense, la empresa registraría pérdidas en la operación de cobertura, pero sí que se beneficiaría de menores costes de importación de madera, mejorando así sus márgenes de beneficio. Y como ves, el objetivo de esta operación de cobertura era precisamente el de cubrir riesgos, pero no el de hacer una operación especulativa en el mercado. En resumen, las empresas domésticas participan en el mercado de divisas por diversas razones, como la importación de productos, de materias primas y de servicios, o la exportación de sus bienes. La gestión de riesgo de divisa, como el ejemplo de la empresa británica fabricante de muebles, es esencial para mantener la estabilidad financiera y la rentabilidad de las empresas en un mundo globalizado, por lo que entender y abordar estos riesgos de tipo de cambio permiten a las empresas domésticas protegerse de fluctuaciones adversas en el mercado de divisas y asegurar así un flujo de caja estable. De manera que, como has visto, la implementación de estrategias de cobertura puede ser una herramienta clave para poder enfrentar estas situaciones y garantizar así el éxito empresarial en el ámbito internacional. El siguiente tema es la contabilidad de la balanza de pagos. Aquí, el registro de las transacciones requiere que cada transacción sea ingresada con un cargo que viene siendo el crédito y el otro que es un abono que viene siendo el débito. También aquí, como lo mencioné anteriormente, las cuentas de balanza de pagos utilizan un sistema de contabilidad de partida doble. Así que la cuenta total de la balanza de pagos siempre debe estar balanceada. No existe un déficit o un superávit en la balanza de pagos, sino más bien están en sus subcuentas. Aunque la balanza de pagos por definición debe estar equilibrada de forma numérica, no necesariamente alguna subcuenta debe de estarlo. Por ejemplo, a lo mejor en las exportaciones totales de mercancías pueden estar o no un balance contra las importaciones totales de mercancía. Hay que tener mucho en cuenta que cuando se hace referencia a un superávit o un déficit de la balanza de pagos, se refiere más que nada a las subcuentas, no al valor en general. Y bueno, aquí nos vamos a concentrar totalmente en cargo, bueno, también se le llama como crédito, ya anteriormente mencionado. Dentro de una transacción es contabilizada como un cargo o crédito de manera positiva si conduce al recibo de un pago por parte de los extranjeros. Es decir, pues yo soy lo que estoy vendiendo y los extranjeros me están comprando. Así que las divisas van a entrar al país. Así que las transacciones de crédito dentro de la balanza de pagos se van a registrar como ingresos, porque estoy ingresando dinero de los productos o servicios que yo estoy vendiendo al extranjero. Y bueno, pues eso también va a ayudar a la demanda de la moneda nacional. Se va a fortalecer puede mantenerse o puede aumentar. Así que bueno, dentro del crédito, estas transacciones por las que reciben las divisas pueden ser por las exportaciones de mercancía, también el ingreso recibido por inversiones en el extranjero, también las donaciones recibidas de los residentes en el extranjero, así como también las remesas. Que bueno, las remesas son estas ganancias que los emigrantes envían a su país de origen, que normalmente son los que se envían a sus familiares con el propósito de solventar sus gastos básicos. Ahora bien, ya sabemos que el crédito pues se registra de manera positiva, así que el débito es todo lo contrario, este se va a registrar de manera negativa, ya que una transacción se contabiliza como débito de negativo, ya que si conduce un pago a los extranjeros, es decir, yo país le voy a pagar al extranjero. Este resultado va a hacer que las divisas salgan del país, así que dentro de la balanza de pago se van a registrar como egresos. Así que por lo contrario, la moneda nacional se va a debilitar. Y bueno, dentro del abono, las transacciones por las que salen las divisas pueden ser por importaciones de mercancía, como también ingresos pagados sobre las inversiones del extranjero, también como donaciones otorgadas a los residentes en el extranjero, y también otro puede ser la ayuda otorgada por el gobierno nacional. ¿Cómo se publica la balanza de pago? Banxico, que es el Banco Central Nacional, es la encargada de emitir los resultados de la balanza de pagos de forma trimestral. Se publica los días 25 de los meses de mayo, agosto y noviembre a las 9 horas. En caso de ser un día feriado o fin de semana, el comunicado se publicará el día hábil bancario anterior. Dentro de la balanza de pagos se muestran
las operaciones de bienes y servicios y también entre la economía y el resto del mundo. También están los movimientos de activos y pasivos financieros de esa economía con el resto del mundo. También están los traspasos de propiedad y otras variantes del oro monetario. Y por último también se muestran los derechos especiales del giro, de eje y las transferencias unilaterales. ¿Cuáles son estos factores que pueden afectar la balanza de pagos? Uno de los factores es el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto puede encarecer las importaciones y fomentar las exportaciones, lo que puede mejorar la balanza de pagos de un país. Por otro lado, un tipo de cambio bajo puede favorecer las importaciones y dificultar las exportaciones, lo que puede generar un déficit en la balanza de pago. Otro factor que afecta la balanza de pago es el nivel de competitividad de la economía. Si un país es capaz de producir bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos, es más probable que sus exportaciones aumenten, lo que puede tener un impacto positivo en la balanza de pago. Por lo contrario, si la economía no es competitiva, es posible que la balanza de pagos se vea afectada negativamente. Además, los cambios en las políticas gubernamentales también pueden influir en la balanza de pagos. Por ejemplo, la implementación de políticas proteccionistas que imponen barreras comerciales puede reducir las importaciones y aumentar las exportaciones, lo que puede tener un efecto en la balanza de pagos. Asimismo, las políticas monetarias y fiscales pueden afectar los flujos de capital y por ende la balanza de pagos de un país. ¿Cómo se divide la balanza de pagos? Como podemos ver aquí son cuatro. La primera es la cuenta corriente, que la verdad no voy a entrar mucho en detalles porque se va a hablar más adelante. Que bueno, en esta se representa un resumen del flujo de fondo entre un país específico y todos los demás países, debido a la compra de bienes o servicios o también como provisión de ingresos sobre activos financieros. La siguiente es la cuenta capital, que bueno, este es un documento contable que registra todos los movimientos de capital internacionales que son registrados. También como muestra estos créditos y débitos de los activos no financieros no producidos, que vienen siendo los terrenos y los recursos del subsuelo, así como también las transferencias de capital entre residentes y no residentes. Así que como primero tenemos estas adquisiciones y disposiciones de activos financieros no producidos, que bueno, aquí abarcan tanto los recursos naturales, también como contratos y arrendamientos y licencias, y por último también están los activos de comercio. Y bueno, en cuestión de los recursos naturales, pues comprende a tierras, a desechos minerales, a desechos forestales, a aguas, a desechos de pesca, también al espacio aéreo y espectro electromagnético. Aquí también las transacciones internacionales de tierra surgen cuando hay adquisiciones y disposiciones de tierras que sirven de enclaves para organismos internacionales y gobiernos. El siguiente punto, que era contratos y arrendamientos y licencias, bueno, aquí un arrendamiento operativo negociable puede abarcar propiedades también como hospedaje, tiempo compartido, equipos y otros activos producidos. Y por último están los activos de comercio, que bueno, aquí se componen de artículos como marcas comerciales, como marcas registradas, logotipos y marcas de dominio. Cuando se venden por separado de la entidad propietaria, registran como adquisiciones y disposiciones de activos no financieros no producidos. Y bueno, seguimos hablando de cómo se divide el balance de pagos. Ya sabemos que primero la cuenta corriente, segundo la cuenta de capital y tercero está el balance de cuenta financiera. Que bueno, de hecho anteriormente se hablaba de balance de cuenta financiera junto con la cuenta de capital, pero no hace mucho empezaron a hacer esta distinción. Y bueno, la tercera se basa en este registro de la variación de los activos y pasivos financieros con el exterior. Aquí recoge todos los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Y bueno, aquí tenemos una frase que la dijo Rosenberg en el año de 2013, que dice: la cuenta financiera va a reflejar, por tanto, si el país está prestando dinero al resto del mundo o si, por lo contrario, el resto del mundo le está prestando el dinero al país. Creo que es una frase que me gustó y quise anexarla aquí para ver, y bueno, más bien que nada para darnos cuenta que al momento de hacer un balance de pagos, la cuenta financiera te va a ayudar a darte cuenta si realmente tú estás creciendo como país o por lo contrario estás decayendo y tienes que optar por pedir ayuda externa. Y bueno, dentro de la división de balanza de pagos, la última cuenta es la cuenta de errores de emisiones,
que bueno, aquí sirve para ajustar los posibles errores cometidos por omisión como consecuencia de las deficiencias en los sistemas de información, especialmente en los créditos comerciales. Esta cuenta sirve para equilibrar el resultado final de la balanza de pagos, ya que esta cuenta es una subbalanza, ya que se incluye dada la dificultad de calcular con una total precisión estas exportaciones e importaciones que se hacen en un país. La balanza comercial de México sigue siendo impresionante. A pesar de que tenemos un déficit de 10,000 millones, lo que exporta e importa este país. Aníbal, tu primera lectura. Sí, efectivamente, lo que tenemos con las cifras acumuladas enero-octubre de 23 es un crecimiento de la exportación del 3%, en donde destaca la exportación automotriz, que esta es del 15%. Entonces aquí tenemos una idea de qué es lo que estamos exportando, pero ¿por qué podemos exportar esto? Porque estamos importando en total, en enero-octubre, apenas 503,846 millones de dólares. Esto es, tenemos un impacto importante en las importaciones porque buena parte de estas se concentran en lo que son los bienes intermedios, que es los insumos para producir estos automóviles. Es positivo que eso ocurra, ¿no? Es positivo. Y la otra es que también estamos importando bienes de capital. Y aquí destaca en estas importaciones un crecimiento de casi el 26% de bienes de capital. ¿Qué expresa esto? Lo que se observa desde 22 es un crecimiento primero de la inversión extranjera directa con nuevas inversiones y en segundo lugar una expansión de la inversión nacional que hoy se está dando previendo este impacto del nearshoring y por lo tanto se están ampliando plantas productivas, bodegas y demás, una inversión más en infraestructura y en obra pública importante, lo cual hace que del exterior estés trayendo lo que necesitas primero, maquinaria para poder producir y en segundo lugar los insumos para que esto funcione y puedas volver a enviar al exterior productos ya elaborados con el sello mexicano, ¿no? Yeah. Arturo. Bueno, fíjate, Leonardo, por lo general se cree que es más importante exportar que importar, pero hay que tener en cuenta que con lo que exportamos satisfacen sus necesidades los extranjeros y con lo que importamos las satisfacemos nosotros, ¿no? Estamos importando más de lo que estamos exportando, lo cual es bueno. Tienes un déficit en la balanza comercial, como decías, de 10,000 millones de dólares. Y ahí la pregunta es, ¿cómo estás financiando ese déficit? Ese es todo el asunto. Lo ideal sería financiarlo la mayor parte posible con inversión extranjera directa, porque matas dos pájaros de un tiro. Entran los dólares para financiar el déficit, como es inversión extranjera directa, se destina a producir bienes y servicios, crear empleos y generar ingresos, pero pues afortunadamente, Leonardo, como ya lo decías, el comercio exterior de nuestro país sigue creciendo, está dinámico, y esto es muy importante porque entre más mercados tengas a los cuales exportar tus productos, mejor, porque eso repercute en la producción interna. Y entre más mercados puedas importar, eso repercute en el bienestar de la población, porque si tú importas un bien en vez de producirlo aquí, pues te está diciendo que el importado lo puedes ofrecer a menor precio y o mayor calidad y o mejor servicio que el producido nacional, y eso repercute en el bienestar de los mexicanos. La cuenta corriente. Esta cuenta, que también forma parte de la balanza de pagos, registra, refleja y contabiliza los intercambios de bienes, servicios y rentas de un país con el resto del mundo. Dependiendo del autor, podemos encontrar que esta se divide en 2 o 3 subcuentas, aunque aquí tomaremos la más simplificada, donde solo se divide en 2. La balanza visible, que se compone de la balanza comercial, comercio de bienes tangibles, y la balanza invisible, compuesta de la balanza de servicios, ingresos primarios y secundarios. Balanza visible. La balanza comercial, o también llamada balanza de mercancías, responde al registro económico de un país donde se registran las importaciones y exportaciones de mercancías. Nos indica la diferencia entre los bienes que vende y los que adquiere. En el registro contable, las exportaciones serán un abono y las importaciones un cargo. Si la diferencia entre exportaciones e importaciones es positiva, entonces hay un superávit comercial, lo que significa que vende más de lo que compra. Y esta situación es la ideal. Sin embargo, la mayoría de los países encuentran una diferencia entre exportaciones e importaciones negativa, lo que significa un déficit comercial. Este trae consigo el aumento del tipo de cambio y el precio de las divisas. Balanza invisible.
La balanza de servicios recoge todos los ingresos y pagos derivados de la compra-venta de servicios prestados entre los residentes de un país y los residentes de otro. No contempla la mano de obra y el capital. Entre esos servicios se encuentra el turismo y viajes, transportes, seguros y pensiones, servicios financieros, telecomunicaciones, entre otros. Como ejemplo tenemos el Tren Maya, que tiene tarifas diferentes para nacionales y extranjeros. La diferencia de precios entre unos y otros deberá registrarse en la balanza de servicios. A continuación, les ponemos un video que les ejemplifica lo antes mencionado. Lo que sigue causando duda es cuánto va a costar el boleto cuando finalice el proyecto. Pues, por ejemplo, para este domingo, la tarifa marca desde los 431 pesos, hay clase turista y premier. La clase turista, 431 pesos, hasta los 1,173 pesos con 50 centavos en clase premier. Aún no se ha definido cuándo entrarán en vigor las tarifas preferentes, que al inicio del proyecto el gobierno aseguró serían de 30 pesos para estudiantes y maestros, 60 para los mexicanos, 60 pesos, entrada general para los nacionales y 80 para extranjeros, además de que estarían exentos de pago adultos mayores, jubilados y pensionados, niños menores a 5 años y personas con discapacidad. El ingreso primario recoge los ingresos y pagos registrados en un país por concepto de intereses, dividendos o beneficios generados por los factores de producción o las inversiones realizadas por los residentes del país en el resto del mundo y los no residentes que inviertan en el país. Por ejemplo, uno de nosotros invierte directamente en una empresa petrolera en Venezuela. El acuerdo marca que seremos dueños del 20% de la empresa, por lo que el 20% retribuido a nosotros deberá ser contemplado en esta subcuenta, pues es el beneficio de haber invertido en dicha empresa. Y el ingreso secundario es el dinero que se entrega a otros países sin recibir nada a cambio. Suele ser de tipo donativo o premios, públicos como donaciones entre países u organismos intergubernamentales o privados como las remesas. Aquí se contemplan las remesas, las donaciones, los premios artísticos, científicos, juegos de azar y la ayuda internacional en forma de donación. Continuamos con las formas de financiamiento externo, que podemos definir como aquellos recursos económicos que una empresa puede obtener de su entorno con el objetivo de invertirlo en el negocio. Aquí tenemos algunos ejemplos. Línea de crédito, préstamo bancario, aportación de capital por parte de socios o inversores externos, bonos o concesiones, compras a plazos, factoraje, entre otros. Prosigamos con el tema de métodos para ajustar la evaluación por el riesgo. En este caso, cuando una empresa internacional no está segura de los flujos estimados para un proyecto, entonces deberá incluir un ajuste por el riesgo. Los 3 métodos más comunes son análisis de sensibilidad, tasa de descuento ajustada por el riesgo y la simulación. A continuación los veremos un poco más a fondo. El análisis de sensibilidad ayuda a estimar el valor actual neto, el VAN, de un proyecto considerando escenarios alternativos. La frase ¿qué pasaría si? Responde a este método, pues nos muestra qué tan sensible es el VAN a diferentes valores o variables. Habrá proyectos más sensibles a unas variables que a otras. La tasa de descuento ajustada por el riesgo nos dice que entre mayor sea la incertidumbre sobre los flujos de efectivo pronosticados, mayor debe ser la tasa de descuento que se aplique a los flujos de efectivo. Aunque cuidado, esta tasa es subjetiva y reduce el valor de un proyecto al grado que este valor debe reflejar el riesgo del negocio. Y por último, la simulación. Esta hace uso de los modelos lógico-matemáticos, pues nos determinan la probabilidad de los valores VAN para que sean positivos o negativos, ya que nos brinda una distribución de los posibles resultados que ocurren al tener las variables consideradas. Este es el último tema para que no se me duerman, y es la variante en la evaluación de los proyectos internacionales.
Déjenme comentarles que este tipo de proyectos necesitan un presupuesto de capital internacional, ya que brinda pronósticos de los factores económicos y financieros. Y justamente este presupuesto será la variante de evaluación. El presupuesto debe contener lo siguiente: inversión inicial, demanda del consumidor, precio, costo variable, costo fijo, duración del proyecto, valor de rescate o liquidación, restricciones para la transferencia de fondos, leyes fiscales, tipos de cambio y la tasa de rendimiento requerido. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video les haya gustado y sea un buen recurso para su aprendizaje sobre identificación de fuentes de financiamiento externo y administración de flujos de efectivo. Hasta la próxima.